porque Dios guarda silencio. Cuando los inocentes sufren, porque los que hacen el mal prosperan, mientras los que hacen el bien padecen. No eres el primero en hacer esa pregunta. David la hizo hace 3000 años. Y la puso en el primer versículo del Salmo 10. Hay preguntas que los creyentes no deberían hacer. O al menos, eso es lo que algunos enseñan. Las preguntas que cuestionan a Dios. Las preguntas que no tienen respuesta fácil. Las preguntas que nacen no de la duda, sino del dolor. Del dolor de ver algo que no debería estar. Del dolor de esperar algo que no llegó. Del dolor de un silencio que dura demasiado. Y sin embargo, el libro de los Salmos, el libro de oración oficial del pueblo de Dios, el libro que Jesús mismo citó desde la cruz, comienza con una de esas preguntas prohibidas. El Salmo 10 abre con esto. ¿Por qué te alejas, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de angustia? ¿Por qué te escondes? Esa es la pregunta. No la pregunta del ateo que niega a Dios. La pregunta del creyente que lo conoce y no entiende su silencio. Es una pregunta que tiene una larga historia en la Biblia. Job la hizo desde el muladar. Jeremías la hizo desde el foso. El pueblo de Israel la hizo desde la esclavitud de Babilonia. Y Jesús mismo la hizo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una pregunta de poca fe. Es la pregunta de la fe más profunda. La fe que no se rinde al silencio. La fe que sigue hablando a Dios aunque Dios parezca estar lejos. La fe que convierte la queja en oración. La confusión en clamor. El dolor en diálogo con el cielo. El Salmo 10 nos da permiso de hacer esa pregunta. Y nos muestra algo más importante todavía. Nos muestra a dónde llevar esa pregunta. No a la amargura. No al cinismo. No al abandono de la fe. A Dios mismo. La respuesta al silencio de Dios es más Dios, más oración, más clamor, más honestidad delante del único que puede responder. Estás por escuchar el Salmo 10. El salmo que le pregunta a Dios por qué guarda silencio. Y descubre que en el proceso de preguntar, la presencia de Dios ya estaba ahí. Salmo 10. ¿Por qué te alejas, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de angustia? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso, y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios, desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Su boca está llena de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En lugares encubiertos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su guarida. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red.
Se encoge, se agacha. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Y en su corazón dice que tú no pedirás cuenta. Tú lo has visto, porque tú miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del impío y del malo. Busca su impiedad hasta que no halles ninguna. El Señor es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón. Haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Por qué te alejas, oh Señor? ¿Por qué te escondes en el tiempo de angustia? El primer versículo del Salmo 10. Es una de las preguntas más valientes de toda la Biblia. No valiente porque sea osada o irreverente. Valiente porque es honesta. Porque hay algo en la cultura religiosa que a veces presiona a los creyentes a fingir, que nunca experimentan el silencio de Dios, a actuar como si la presencia de Dios fuera siempre inmediata, siempre tangible, siempre clara. Y cuando no lo es, cuando Dios parece estar lejos, cuando el cielo parece callado, cuando las oraciones parecen rebotar en el techo, el creyente que no tiene un marco para eso, tiene dos opciones igualmente malas. O finge que todo está bien, o concluye que su fe es un error. Pero el Salmo 10 ofrece una tercera opción: llevar la pregunta directamente a Dios. ¿Por qué te alejas? No, Dios se alejó. No, Dios me abandonó para siempre. No, Dios no existe. ¿Por qué te alejas? La pregunta preserva la relación. Presupone que Dios existe. Presupone que Dios puede escuchar. Presupone que hay un ¿por qué? Que Dios puede responder. Eso es fe. La fe que no calla cuando no entiende. La fe que sigue hablando aunque la respuesta no llegue de inmediato. La fe que convierte la confusión en pregunta, y la pregunta en oración. ¿Por qué te escondes en el tiempo de angustia? En el tiempo de angustia. Exactamente cuando más se necesita la presencia. Es cuando más parece ausente. ¿Por qué ocurre eso? No tengo una respuesta que cierre la pregunta. Nadie la tiene. Pero sí sé algo que el Salmo 10 nos enseña. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Cuando el cielo está callado, cuando las respuestas no llegan, cuando la presencia no se siente, Dios sigue siendo Dios. Su carácter no cambia cuando no lo sentimos. Su poder no disminuye cuando no lo experimentamos. Su atención no se desvía cuando no la percibimos. El sol no desaparece cuando las nubes lo cubren. El silencio de Dios puede ser el silencio del que está trabajando en lo que no se ve. El silencio del artesano concentrado. El silencio del cirujano que opera. El silencio de quien está haciendo algo tan importante.
que no puede detenerse para explicarlo en este momento. Pero ese silencio no dura para siempre. Y mientras dura, la respuesta correcta no es el mutismo. Es lo que hace el Salmo 10. Seguir hablando. Seguir preguntando. Seguir llevando a Dios la realidad de lo que se ve. La queja que llega a Dios es fe disfrazada de duda. Y Dios la recibe. Como recibió la de David. Como recibió la de Job. Como recibió la de Jeremías. Como recibió la de su propio Hijo desde la cruz. ¿Qué pregunta llevas tú que todavía no le has hecho a Dios? El Salmo 10 hace algo extraordinario. No solo describe la injusticia desde afuera. Se mete adentro. Entra a la mente del opresor. Y nos muestra cómo piensa. Cómo razona. Qué se dice a sí mismo. Es uno de los retratos psicológicos más precisos del mal que jamás se ha escrito. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso. Y desprecia al Señor. Desprecia al Señor. No lo ignora simplemente. No lo olvida de manera pasiva. Lo desprecia. Tiene una postura activa de desdén. Una decisión de no reconocer ninguna autoridad por encima de sí mismo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta frase describe el estado espiritual más peligroso que existe. No el del ateo filosófico que argumenta contra la existencia de Dios, sino el del que simplemente, operativamente, vive como si Dios no existiera. El que toma decisiones sin consultar. El que actúa sin rendir cuentas. El que vive como si él mismo fuera el punto de referencia de todas las cosas. Y desde ese lugar de autosuficiencia, el opresor dice algo que el Salmo registra con precisión escalofriante. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. No seré movido jamás. La declaración de quien cree que ha llegado a la permanencia por sus propios medios, que ha acumulado suficiente poder, suficiente dinero, suficiente influencia, suficientes conexiones, como para estar por encima de las consecuencias, como para haber comprado la impunidad, como para ser inmune a lo que les pasa a los demás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Cuántas veces has visto esa actitud en el mundo? El que actúa con impunidad porque cree que nada puede tocarlo. El que hace daño con la certeza de que nadie le pedirá cuentas. El que miente y manipula desde la convicción de que la justicia no existe o no llega. Y a veces, por un tiempo, parece que tienen razón. Pero el Salmo 10 sabe algo que el opresor no sabe. Sabe que el nunca del opresor tiene fecha de vencimiento. Su boca está llena de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. El Salmo pasa de los pensamientos del opresor a sus palabras. Y la descripción es devastadora. Maldición, engaños, fraude, vejación, maldad. 5 palabras para describir lo que produce. La boca que no tiene a Dios en sus pensamientos.
porque hay una conexión directa entre lo que habita en la mente y lo que sale por la boca. El que no tiene a Dios en sus pensamientos, no tiene freno para sus palabras. Y las palabras sin freno producen exactamente esto: maldición donde debería haber bendición, engaño donde debería haber verdad, fraude donde debería haber honestidad. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y aquí está la mentira más peligrosa del Salmo 10. La mentira que el opresor se dice a sí mismo para poder seguir actuando. Dios ha olvidado. No, Dios no existe. Eso sería más fácil de refutar. Sino, Dios existe, pero olvidó. Dios existe, pero no ve. Dios existe, pero no actuará. Esa creencia, que Dios está presente pero es indiferente, es la que permite la injusticia más brutal. Y es exactamente la creencia que el resto del Salmo va a desmantelar. Porque Dios no olvidó. Porque Dios sí ve. Porque Dios sí actuará. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Aquí está el clamor central del Salmo 10. Y fíjate en algo extraordinario. David no está clamando solo por sí mismo. No está presentando su propia causa. No está pidiendo justicia para su propia situación. Está clamando por los pobres, por el desvalido, por el huérfano, por el que el opresor tiene en su red, por el inocente que el malo acecha en las sombras. David, el Rey, el poderoso, convierte su oración en intercesión por los que no tienen voz. Y eso es una de las formas más altas de oración que existen. No la oración centrada en uno mismo. No el Señor bendíceme a mí y a los míos. Sino la oración que sale de sí misma y va hacia los que sufren, los que no pueden presentarse solos, los que no tienen quien abogue por ellos. Levántate. El mismo clamor que apareció en el Salmo 3. El Salmo 7. El Salmo 9. Levántate. La oración del que sabe que cuando Dios actúa, lo que estaba aplastado, se levanta. Lo que estaba atrapado, es liberado. Lo que estaba olvidado, es recordado. Alza tu mano. La mano de Dios alzada es el símbolo de la intervención. En el Éxodo, la mano alzada de Moisés significaba que Dios peleaba. En la conquista de Canaán, la mano de Dios fue el arma más poderosa. En toda la historia bíblica, cuando Dios alza su mano, las cosas cambian. Y David pide eso. Alza tu mano. Actúa. Interviene. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? ¿Y en su corazón dice que tú no pedirás cuenta? El opresor cree que Dios no pedirá cuentas. Y David desafía esa creencia directamente. No con un argumento filosófico. Con una apelación al carácter de Dios. Tú lo has visto. Porque tú miras el trabajo y la vejación. Para dar la recompensa con tu mano. Tú lo has visto. El opresor dijo, Dios no ve. El Salmo responde, tú lo has visto. El opresor dijo, Dios olvidó.
El salmo responde, tú miras. El opresor dijo, nunca pedirá cuentas. El salmo responde, para dar la recompensa con tu mano. Cada mentira del opresor, desmantelada. Cada creencia que le permite actuar con impunidad, refutada. No con argumentos humanos. Con el carácter de Dios. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. El amparo del huérfano. 4 palabras que describen el corazón de Dios. De una manera que no puede describirse de ninguna otra forma. El huérfano es el símbolo de la vulnerabilidad total. El que no tiene padre que lo proteja. El que no tiene madre que lo defienda. El que no tiene familia que respalde su causa. El que depende completamente de la bondad de otros. Y Dios, el Rey del universo, se identifica como el amparo de ese. No del poderoso. No del que tiene todas las conexiones. No del que puede defenderse solo. Del huérfano. Eso nos dice algo profundo sobre quién es Dios. Dios no se inclina hacia el poder. Dios se inclina hacia la vulnerabilidad. No porque el poderoso no le importe, sino porque el vulnerable necesita su inclinación de manera especial. El huérfano que clama a Dios tiene al mejor Padre del universo de su lado. ¿Hay alguien en tu vida que está en el lugar del huérfano? ¿Alguien que no tiene quien abogue por él? ¿Alguien que está solo frente a una situación demasiado grande? Sé su voz ante Dios. Ese es el corazón del Salmo 10. Escucha nuevamente. Cada sección con su propio color. ¿Por qué te alejas, oh Señor? ¿Por qué te escondes? ¿En el tiempo de angustia? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Tú lo has visto. Porque tú miras el trabajo y la vejación. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. El Señor es Rey. Eternamente y para siempre. El deseo de los humildes oíste. Oh Señor. Tú dispones su corazón. Haces atento tu oído. Para juzgar al huérfano. Y al oprimido. Bloque 7, Meditación central, El Señor es Rey. Eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Aquí está. El giro. El salmo que comenzó con la pregunta más oscura. ¿Por qué te escondes? Que describió al opresor con precisión escalofriante. Que narró la crueldad del malo con detalles que hielan la sangre. Que presentó la mentira del que dice, Dios no verá. Ese mismo salmo llega a esta declaración. El Señor es Rey eternamente y para siempre. No fue rey una vez. No podría ser rey si las condiciones lo permitieran. No es rey en los buenos tiempos y ausente en los malos. Es Rey. Eternamente. Para siempre.
¿Sabes lo que significa que el Señor sea rey en este contexto? Significa que el opresor que dijo, no seré movido jamás, se equivocó, porque hay un rey al que ningún opresor puede derrocar. Significa que el que dijo, Dios no pedirá cuentas, se equivocó, porque el Rey eterno juzga, y su juicio no tiene fecha de prescripción. Significa que el desvalido que no tiene voz, tiene al Rey de Reyes de su lado, y el reinado de ese Rey ha visto caer todos los imperios que se levantaron contra él. De su tierra han perecido las naciones que olvidaron a Dios, el Salmo 9 lo dijo. Las que construyeron su poder sobre la opresión del pobre, perecieron. El imperio asirio, que aplastó a Israel, perecieron. Babilonia, que destruyó Jerusalén, perecieron. Roma, que crucificó al Mesías, perecieron. Todos los imperios que el mundo consideró invencibles han perecido de su tierra. Y el Señor es Rey. Todavía. Eternamente. Para siempre. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Y aquí, después de toda la oscuridad, después de toda la descripción de la injusticia, después del clamor urgente de intercesión, llega la respuesta, no como promesa futura, como hecho declarado. Oíste. Tiempo pasado. Acción completada. El clamor llegó a su destino. El deseo de los humildes. Oíste. El humilde que no tiene poder político. El humilde que no tiene ejércitos. El humilde que no tiene influencia ni conexiones. El humilde que el opresor considera irrelevante. Ese humilde tiene al Rey del universo que oyó su deseo. No después de que el opresor cayera. No después de que la situación se resolviera. Ya oyó. El proceso de escuchar ya ocurrió. La atención de Dios ya estaba ahí. Aunque el silencio pareciera indicar lo contrario. Tú dispones su corazón. Haces atento tu oído. Dios dispone el corazón del humilde. No solo escucha desde afuera. Trabaja desde adentro. Toma el corazón quebrantado del que sufre. Y lo dispone. Lo prepara. Lo orienta. Lo fortalece. Y hace atento su oído. Como el cirujano que ajusta el instrumento. Como el padre que inclina la oreja hacia el hijo que habla muy bajito. Dios hace atento su oído. Se inclina hacia los que hablan en voz baja. Se acerca a los que apenas tienen fuerzas para orar. Se mueve hacia los que ya no pueden moverse hacia Él. Eso es Dios. Rey eterno. Oyente de los humildes. Padre del huérfano. Amparo del desvalido. Para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El último versículo del Salmo 10 describe el propósito final del reinado de Dios. No es simplemente castigar a los malos. No es solo ejecutar la venganza que los oprimidos esperan. Es algo más profundo. Más restaurador. Más completo. Juzgar al huérfano y al oprimido. El juicio de Dios no es solo hacia el culpable. Es también hacia el inocente. No para condenarlo.
para vindicarlo, para restaurarle lo que le fue quitado, para devolver la voz a quien se la silenciaron, para levantar al que fue aplastado. El juicio de Dios tiene dos caras: la cara de la consecuencia para el opresor y la cara de la restauración para el oprimido. Y el propósito final, el objetivo último que el Salmo declara, es este: a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra, no que el opresor sea destruido y ya, sino que la violencia cese, que el ciclo se rompa, que el mundo llegue a un punto donde el hombre de la tierra no vuelva más a hacer violencia. Eso es una visión de Salom, de paz integral, del mundo funcionando como fue diseñado, de la creación operando según el propósito de su creador. ¿Todavía no lo vemos completamente? Sí. Vivimos en la tensión entre lo que ya es y lo que todavía no es. El rey es rey, pero el reino todavía no está completamente establecido. Dios oyó, pero la situación todavía no está completamente resuelta. La violencia fue juzgada, pero todavía ocurre. Y en esa tensión, vivimos. Como David, haciendo las preguntas difíciles, clamando por los oprimidos, declarando que el Señor es Rey, aunque el reino no se vea completamente, confiando en el proceso de Dios, aunque no entendamos todos los tiempos. Y esa tensión, esa vida entre el ya y el todavía no, es exactamente el espacio donde la fe crece. No la fe que solo cree cuando todo está claro. La fe que cree en la oscuridad. La fe que clama aunque el cielo esté callado. La fe que declara, el Señor es Rey, precisamente cuando los opresores parecen gobernar. Esa fe es la que el Salmo 10 nos enseña. Quiero que veamos juntos el movimiento completo de este salmo, porque el Salmo 10 nos enseña algo sobre la oración que no se puede aprender en ninguna otra parte. Nos enseña que la queja puede ser una forma de oración, pero no cualquier queja. La queja que se dirige a Dios. La queja que no se queda en la amargura. La queja que se transforma en clamor. La queja que convierte el dolor propio en intercesión por otros. Mira el camino del Salmo. Comienza con una pregunta a Dios. ¿Por qué te escondes? Pasa a describir la injusticia con honestidad brutal. El opresor. Sus palabras. Sus acciones. Su arrogancia. Llega al clamor. Levántate, alza tu mano, no olvides a los pobres. Y termina con una declaración de certeza. El Señor es Rey. Oyó a los humildes. Ese es el arco completo. De la pregunta a la certeza. De la confusión a la confianza. De ¿por qué te escondes? A el Señor es Rey eternamente. ¿Cómo se hace ese recorrido? No con respuestas intelectuales. No con argumentos que resuelven la pregunta filosófica. Con oración persistente. Con el acto de seguir hablando a Dios. Aunque el silencio continúe. Aunque la injusticia continúe. Aunque la respuesta no llegue en el formato esperado. David llegó a el Señor es Rey. No porque la situación cambió, sino porque el proceso de orar, de preguntar, de clamar, de interceder,
lo llevó a ese lugar. La oración cambia al que ora. No siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia la perspectiva del que ora. Y desde la perspectiva de el Señor es Rey, la injusticia no pierde su peso, pero adquiere un contexto. El contexto de que hay un juez, de que hay un trono que no cambia, de que el opresor que dice, no seré movido, será movido, de que el humilde que clama, es escuchado. Eso no resuelve todo, pero es suficiente para seguir. Suficiente para hacer la pregunta del versículo 1 y llegar a la declaración del versículo 16. Quiero hablarle a alguien específico, al que lleva un tiempo, quizás mucho tiempo, sintiéndose lejos de Dios, al que ora y siente que las palabras se quedan en el techo, al que busca y no encuentra, al que espera y no ve, al que la presencia de Dios que otros describen no es la que él experimenta. Quiero decirte algo importante. El silencio de Dios no es el abandono de Dios. Sé que eso puede sonar fácil cuando lo dice alguien que no está en ese silencio. Sé que las palabras pueden sonar huecas cuando el dolor es real. Pero escucha a David. David que escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David que escribió el Salmo 10. ¿Por qué te escondes? David que conoció el silencio de Dios desde adentro, y que también escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Y el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. El mismo David que experimentó el silencio, también experimentó la presencia. Y no salió del silencio fingiendo que no existió. Salió de él llevándolo a Dios, convirtiendo cada momento de silencio en oración, cada confusión en pregunta honesta, cada dolor en clamor. Y ese proceso de hablarle a Dios desde el silencio de Dios fue lo que lo llevó eventualmente a el Señor es Rey eternamente, no rápidamente, no sin dolor, no sin atravesar toda la oscuridad del Salmo, pero llegó. Y la promesa del Salmo 10 es que el mismo Dios, que oye el deseo de los humildes, hace atento su oído hacia ti, aunque no lo sientas, aunque el cielo esté callado, aunque la respuesta tarde, Él hace atento su oído. Sigue hablando. Oremos juntos, no con palabras perfectas, con honestidad. Señor, si hay en mi corazón una pregunta que he tenido miedo de hacerte, permíteme hacerla ahora. Pausa, espacio para la pregunta personal. No la guardo más. Te la traigo, como David te trajo la suya. Y desde ese lugar de honestidad, levanto la voz por los que no tienen voz, por el pobre que el sistema olvidó, por el huérfano que no tiene quien abogue, por el oprimido que nadie defiende, por el que clama y nadie escucha. Levántate, oh Señor. Alza tu mano. No te olvides de ellos, porque tú los ves, porque tú miras, porque no hay iniquidad oculta a tus ojos. Y desde esa certeza, declaro:
El Señor es Rey eternamente y para siempre. El deseo de los humildes oíste. Haces atento tu oído. Y en eso, descanso. Amén. Una última vez. El salmo que comienza con la pregunta más difícil y llega a la declaración más firme. ¿Por qué te alejas, oh Señor? ¿Por qué te escondes? ¿En el tiempo de angustia? El malo dice en su corazón: Dios ha olvidado. Nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Tú lo has visto. Tú miras. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. El Señor es Rey. Eternamente. Y para siempre. El deseo de los humildes. ¿Oíste, oh Señor? Tú dispones su corazón. Haces atento tu oído. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El silencio no es abandono. El clamor fue escuchado. El Señor es Rey. Salmo 10. Amén.